Eran las 14:47 de la tarde del 14 de marzo de 2026, cuando Santiago Abascal cruzó el umbral del salón privado en el segundo piso del Palacio Vistalegre. Lo esperaba Javier Milei, quien había llegado a Madrid apenas 12 horas antes, después de su participación en la asunción de José Antonio Kast en Chile. La agenda oficial marcaba reunión bilateral de cortesía, 40 minutos. Pero lo que estaba por ocurrir en esa habitación duraría 83 minutos y marcaría el nacimiento de la alianza política más disruptiva entre Europa y América Latina en décadas. Javier, comenzó Abascal, apenas se sentaron, sin preámbulos protocolares. Lo que vamos a hablar hoy no puede salir de estas cuatro paredes hasta que ambos estemos listos para anunciarlo públicamente. Milei asintió. Ambos sabían que no estaban ahí para intercambiar cortesías diplomáticas. Estaban ahí para firmar un pacto que Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, interpretaría como declaración de guerra política total. Para entender la magnitud de ese momento, hay que retroceder 6 meses. Desde que Milei asumió la presidencia argentina en diciembre de 2023, Vox había sido el único partido político europeo que no solo lo apoyaba públicamente, sino que lo estudiaba como modelo replicable en España. Mientras la izquierda europea trataba a Milei como curiosidad peligrosa del tercer mundo, Vox lo veía como el libertario que estaba demostrando que las ideas de la derecha radical podían gobernar y transformar países enteros. La relación personal entre Abascal y Milei había comenzado en enero de 2025, cuando Milei hizo su primera gira europea como presidente. Se habían reunido en un restaurante de Madrid, lejos de cámaras y protocolo oficial, y descubrieron que compartían no solo ideas, sino diagnósticos idénticos sobre lo que llamaban la decadencia de Occidente bajo el socialismo. Durante ese año habían mantenido contacto regular, llamadas telefónicas cada 2 semanas, intercambio de análisis políticos, coordinación de mensajes en temas clave como inmigración, gasto público y batalla cultural. Pero todo había sido informal, personal, sin estructura institucional. Hasta ahora. Santiago, le dijo Milei inclinándose hacia adelante, Argentina ha demostrado en 2 años que el modelo libertario funciona. Hemos hecho 13.500 reformas estructurales. Hemos bajado la inflación del 25% mensual al 2,4%. Hemos eliminado el déficit fiscal por primera vez en 123 años. Pero todo eso no sirve de nada si no logramos replicarlo en otros países. Hoy España es la clave. Abascal escuchaba con la intensidad de quien reconoce que está presenciando un momento histórico. Javier, Vox ha crecido hasta convertirnos en la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. Gobernamos en alianza con el PP en 5 comunidades autónomas. Pero necesitamos algo que el establishment español no puede darnos: la validación de que nuestras ideas funcionan en la práctica. Y eso solo puede venir de un gobierno que las esté implementando exitosamente. Exactamente, respondió Milei. Por eso propongo algo que nunca se ha hecho: una alianza formal entre Vox como partido y Argentina como Estado. No solo declaraciones de apoyo mutuo, alianza real con intercambio de equipos técnicos, coordinación de políticas, estrategia comunicacional conjunta y respaldo político explícito. La propuesta era revolucionaria. Históricamente, los gobiernos mantenían relaciones con otros gobiernos, no con partidos de oposición. Pero Milei estaba proponiendo exactamente eso: que Argentina, como Estado, formalizara alianza con Vox, partido opositor en España, pasando por encima del gobierno socialista de Pedro Sánchez. ¿Entiendes las consecuencias?, preguntó Abascal. Sánchez va a interpretar esto como que Argentina interfiere en política interna española. Va a romper relaciones diplomáticas. Va a movilizar a toda la izquierda europea contra vos. Santiago, respondió Milei con esa sonrisa característica que precedía sus decisiones más audaces. Sánchez ya rompió relaciones conmigo cuando me llamó ultraderechista peligroso. La izquierda europea ya está movilizada en mi contra. No tengo nada que perder con España socialista, pero tengo todo que ganar con Vox en el poder. La conversación continuó durante la siguiente hora con nivel de detalle que sorprendió incluso a los asesores que esperaban afuera. Milei y Abascal no estaban discutiendo generalidades ideológicas.
Estaban diseñando estructura operativa de la alianza. Primer punto. Intercambio de equipos técnicos. Argentina enviaría a Madrid a Federico Sturzenegger y su equipo de desregulación para asesorar a Vox en el diseño de un programa de reformas estructurales aplicable a España. Vox enviaría a Buenos Aires a sus expertos en comunicación política y movilización de bases para ayudar a Milei a consolidar apoyo popular para reformas más radicales. Segundo punto. Coordinación de mensajes. Cada vez que Milei diera un discurso importante internacionalmente, Vox amplificaría los mismos mensajes en España. Cada vez que Vox lanzara propuestas legislativas importantes, Argentina las respaldaría públicamente como modelo a seguir. Tercer punto. Respaldo explícito. Milei se comprometía a declarar públicamente que Vox era el único partido español que defendía los valores de libertad que Occidente necesitaba. Abascal se comprometía a declarar que Argentina bajo Milei era el modelo que España debía seguir. Cuarto punto. El más audaz. Si Vox llegaba al gobierno en las próximas elecciones españolas, Argentina sería el primer país en enviar delegación oficial de felicitación, incluso antes que la Unión Europea reconociera el resultado. Es un pacto de hierro, dijo Abascal cuando terminaron de delinear todos los puntos. Nos estamos comprometiendo mutuamente a respaldar nuestros proyectos políticos sin importar las consecuencias diplomáticas. Exactamente, confirmó Milei, porque ambos entendemos que la batalla que estamos librando no es entre países, sino entre visiones de mundo. España socialista y Argentina socialista son el mismo enemigo con diferentes banderas. España libre y Argentina libre son el mismo proyecto con diferentes geografías. A las 16:10, cuando finalmente salieron del salón privado, ambos sabían que acababan de firmar el pacto más disruptivo de la política hispana en décadas. No había documento escrito, no había firmas. Solo había el compromiso de dos líderes que compartían diagnósticos sobre la decadencia de Occidente y estaban dispuestos a arriesgar todo para revertirla. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien había filtrado detalles de la reunión a Moncloa, la sede del gobierno español. Cuando Pedro Sánchez recibió el informe a las 16:30, convocó reunión de emergencia con su gabinete. Milei y Abascal acaban de firmar una alianza para derrocar gobiernos socialistas en el mundo hispano, les dijo a sus ministros. Esto es interferencia extranjera en política española y vamos a responder en consecuencia. Pero Milei y Abascal no tenían tiempo para preocuparse por la reacción de Sánchez. A las 16:15, Milei debía subir al escenario principal del Palacio Vistalegre para dar el discurso de clausura del Foro Económico de Madrid ante 7.000 personas. Y lo que iba a decir confirmaría públicamente todo lo que acababa de acordar en privado con Abascal. El auditorio estaba lleno hasta el tope. Empresarios españoles, políticos conservadores de toda Europa, activistas libertarios, periodistas de medios afines. Todos esperaban otro discurso técnico sobre las reformas argentinas. Lo que no esperaban era la declaración política más explosiva que Milei había hecho en suelo europeo. Señoras y señores, comenzó Milei con esa voz que ya era marca registrada. He venido a Madrid no solo a hablar de lo que Argentina ha logrado, sino a decirle a España y a toda Europa algo que necesitan escuchar. El socialismo los está matando, y la única forma de salvarse es hacer exactamente lo contrario de lo que sus gobiernos de izquierda les dicen. La frase fue como un misil directo al Palacio de Moncloa. Milei no estaba criticando políticas abstractas. Estaba atacando directamente al gobierno socialista de Pedro Sánchez en su propio territorio. Si España tiene un gobierno que aumenta impuestos mientras predica solidaridad, que expande la burocracia mientras habla de eficiencia, que destruye la meritocracia mientras celebra la igualdad. Y lo peor de todo, tiene medios de comunicación que aplauden cada paso hacia el abismo. El auditorio estalló en aplausos. Milei había cruzado la línea de la diplomacia tradicional directamente hacia la confrontación ideológica, y lo estaba haciendo en el corazón de Madrid, a kilómetros de donde Pedro Sánchez gobernaba. Pero hay esperanza, continuó Milei, y esa esperanza tiene nombre. Vox, el único partido español que entiende que la libertad no se negocia, que el Estado no es la solución, sino el problema, y que Occidente necesita menos políticos y más ciudadanos libres. La mención directa a Vox
Fue el momento que confirmaría la alianza públicamente. Abascal, que estaba en primera fila, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Toda la sección de Vox en el auditorio lo imitó. En segundos, 2000 personas estaban aplaudiendo de pie la declaración más explícita de respaldo político que un presidente extranjero había hecho a un partido opositor español. Milei esperó que los aplausos terminaran y entonces pronunció la frase que sellaría la alianza. Argentina apoya a Vox porque Vox representa el futuro de España. Y cuando Vox llegue al gobierno, como llegará, une España y Argentina, construiremos juntos el eje hispano de la libertad que iluminará a todo Occidente. Las palabras eje hispano de la libertad resonaron por todo el Palacio Vistalegre como declaración de guerra contra el establishment socialista europeo. No era retórica vacía. Era el anuncio de que Argentina y Vox acababan de formar alianza formal para transformar la política del mundo hispano. En Moncloa, Pedro Sánchez observaba la transmisión en vivo con creciente furia. «Convoquen al embajador argentino inmediatamente», ordenó a su ministro de Asuntos Exteriores, «y preparen una declaración oficial condenando la interferencia de Milei en política española». Pero Milei no había terminado. El discurso continuó durante 40 minutos más, cada frase más provocativa que la anterior. Habló de las 13.500 reformas estructurales que Argentina había implementado y que España necesitaba copiar. Habló del socialismo de mierda que estaba destruyendo Europa, usando exactamente las mismas palabras que había usado en su visita anterior a España en 2024. Y a los socialistas españoles que me van a criticar por estas palabras, declaró Milei mirando directamente a las cámaras. Les digo lo mismo que les digo a los socialistas argentinos. Vuestro tiempo se acabó. El mundo ya entendió que vuestro modelo solo produce miseria disfrazada de solidaridad. Y nosotros, los que defendemos la libertad, vamos a construir el futuro con o sin vuestra aprobación. El auditorio estalló en la ovación más larga que el Foro Económico de Madrid había presenciado. Pero lo más significativo no fueron los aplausos, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Santiago Abascal subió al escenario, abrazó a Milei frente a todas las cámaras y pronunció palabras que confirmarían oficialmente la alianza. Javier Milei no es solo el presidente de Argentina, es el líder del renacimiento de la libertad en todo el mundo hispano. Y Vox está orgulloso de ser su aliado en esta batalla cultural que vamos a ganar. La imagen de Milei y Abascal abrazados en el escenario, con la bandera argentina y la bandera española de fondo, se convirtió instantáneamente en viral. En cuestión de minutos estaba en todas las portadas digitales de España y América Latina. El País tituló: Milei convierte Madrid en plataforma de apoyo a la ultraderecha española. El Mundo: Argentina respalda oficialmente a Vox en desafío sin precedentes a Sánchez. ABC: Milei y Abascal sellan alianza que Moncloa considera interferencia extranjera. Pero la reacción más brutal vino del propio Pedro Sánchez. A las 18:30, apenas 2 horas después del discurso de Milei, el presidente español dio una conferencia de prensa de emergencia desde Moncloa. El gobierno de España rechaza categóricamente la interferencia del presidente argentino en los asuntos internos de nuestro país, declaró Sánchez con voz tensa. Dar respaldo explícito a un partido de oposición mientras se encuentra en territorio español es una violación de las normas diplomáticas básicas y una falta de respeto a la democracia española. Sánchez anunció que España convocaba a su embajador en Argentina para consultas y que estaba evaluando medidas adicionales para responder a lo que llamó provocación inaceptable de Milei. La declaración de Sánchez fue exactamente lo que Milei y Abascal habían anticipado, y exactamente lo que querían, porque cada crítica del establishment socialista validaba su narrativa de que estaban luchando contra un sistema corrupto que temía el cambio. Esa noche, en una cena privada en un restaurante del barrio de Salamanca, Milei, Abascal y un grupo selecto de líderes conservadores europeos celebraron lo que llamaron el nacimiento del eje hispano. Hoy España cambió, le dijo Abascal a Milei mientras brindaban. Por primera vez en décadas, la derecha española tiene respaldo internacional de un gobierno, no solo de think tanks o fundaciones. Argentina nos ha dado legitimidad que ningún otro país nos daría. Y Vox le ha dado a Argentina algo igual de valioso:
respondió Milei. La confirmación de que nuestro modelo no es casualidad argentina, sino que es replicable en cualquier país de Occidente que tenga el coraje de implementarlo. Los días siguientes confirmaron que la alianza Milei-Abascal era real y operativa. El 15 de marzo, Vox anunció que invitaría oficialmente a Federico Sturzenegger a Madrid para asesorar en el diseño de su programa económico. El 16 de marzo, Argentina anunció que abriría oficina de cooperación técnica en Madrid, lo que en la práctica era centro de coordinación con Vox. El 17 de marzo, Pedro Sánchez escaló su respuesta. En una entrevista a la SER declaró: «Milei no es un presidente democrático normal. Es un agitador que usa su cargo para promover extremismo en otros países. España no va a tolerar que Argentina se convierta en plataforma de desestabilización de la democracia europea». La acusación de Sánchez fue tan extrema que provocó reacción internacional. Incluso gobiernos moderadamente conservadores europeos consideraron que acusar a Milei de desestabilizar la democracia por respaldar a Vox era exageración peligrosa que normalizaba la idea de que apoyar a la oposición legítima era antidemocrático. Milei respondió desde Buenos Aires con tuit característico: «Sánchez llama desestabilización a que Argentina respalde a quienes defienden libertad en España. Nosotros llamamos democracia a que los ciudadanos tengan alternativas al socialismo. ¡Viva la libertad, carajo!». El tuit tuvo 15 millones de visualizaciones en 24 horas y se convirtió en el más viral de Milei en idioma español. Había logrado algo que parecía imposible: hacer que su conflicto con Pedro Sánchez fuera más trending que cualquier noticia política española doméstica. Un mes después, cuando analistas evaluaban el impacto de la alianza Milei-Abascal, las conclusiones eran unánimes. Habían creado algo completamente nuevo en la política occidental. Por primera vez, un gobierno latinoamericano y un partido opositor europeo formalizaban alianza estratégica explícita para transformar ambos lados del Atlántico. «No es comparable a nada histórico», explicaba un politólogo de la Complutense. Durante la Guerra Fría hubo respaldo entre gobiernos comunistas y partidos comunistas en Occidente, pero siempre fue clandestino y negado. Milei y Abascal han hecho su alianza pública, orgullosa y desafiante. El impacto electoral en España fue inmediato. Las encuestas mostraron que Vox crecía 3 puntos en intención de voto la semana posterior al discurso de Milei. El respaldo argentino había consolidado a Abascal como líder de la derecha radical europea con credenciales internacionales. Para Milei, el beneficio fue igualmente claro. Había demostrado que Argentina bajo su gobierno no era país periférico buscando aprobación europea, sino potencia ideológica, exportando modelo político a Europa. La inversión de roles era tan radical que redefinía las relaciones entre América Latina y Europa. 3 meses después, cuando Santiago Abascal visitó Buenos Aires como invitado oficial del gobierno argentino, la alianza había evolucionado de declaraciones a coordinación operativa real. Argentina había enviado equipos técnicos a asesorar a Vox. Vox había movilizado su red europea para defender políticas argentinas en organismos internacionales. La lección del pacto Milei-Abascal fue clara. En el siglo XXI, las alianzas políticas trascienden fronteras estatales para organizarse por afinidad ideológica. Argentina y Vox habían creado el primer eje transnacional de la derecha libertaria y estaban demostrando que ese eje podía ser tan poderoso como cualquier alianza tradicional entre gobiernos. Javier Milei había llegado a Madrid como presidente de Argentina. Se fue como líder reconocido del renacimiento conservador hispano. Y Santiago Abascal había encontrado en Milei lo que ningún aliado europeo podía darle: la prueba viviente de que sus ideas funcionaban en el poder. El eje hispano había nacido. Y Pedro Sánchez, observando impotente desde Moncloa, sabía que acababa de presenciar el nacimiento de la fuerza política que podría terminar con décadas de hegemonía socialista en España. Todo había comenzado con una reunión de 83 minutos, que oficialmente no debía durar más de 40. Y había terminado con la alianza más disruptiva entre un gobierno latinoamericano y un partido europeo en toda la historia moderna.